Déjame a mí, estoy en donde... ¿A dónde estaba? Aquí estoy. Pero me lo perdí yo. Se me perdió. Ya, ahí estoy. Ya, me escucha. Ya, listo, me parece. Listo, muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches, estimados alumnos. Los que estén conectados, 5 participantes veo conectados. Víctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Quién más está conectado? ¿Quién más está conectado? Tengo a don Víctor en línea. ¿Alguien más? Don Raúl, muy buenas noches. Mi socio de la sesión pasada. ¿Y quién más tengo? J. Olivares. Don Héctor, apareciendo. ¿Cómo está? Don J. Olivares. ¿Cuál es su nombre? José, Juan, Jorge. Don Jorge Olivares, me decía J. Olivares. Los dos somos iguales entonces aquí. ¿Ah? Yo dije, me estoy mirando el espejo yo mismo. Ya. Muy buenas noches, alumnos. Hoy día vamos a hablar del punteo un poco de la sesión número 2. En él establece como temas de lectura para ustedes, ¿cierto? Estaban los 10 axiomas de finanzas. Son bastante potentes los 10 axiomas de finanzas. Quizás cuesta un poco entenderlo en la primera, segunda leída, y lo voy a explicar hoy día. Y voy a explicar algo básico hoy día, que es la trilogía riesgo, retorno y liquidez. Y justo le mandé unas láminas para mostrar un poco la relación de riesgo-retorno, para que entendamos un componente. Después vamos a ver el tercer componente, que es la liquidez. ¿Ya? Una empresa tiene objetivos. Le pregunto a la audiencia, ¿cuáles son los objetivos de una empresa? Algo que mencionamos a la pasada. ¿Cuáles son los objetivos de una empresa? ¿Qué busca una empresa? Y ahí está la lámina, ¿cierto? ¿Para qué es creada una empresa? ¿Qué es una empresa? Maximizar ganancias. ¿Ya? Don Raúl, mi socio, me dice maximizar ganancias. ¿Qué más? Don Víctor. Don Héctor. Disminuir gastos. ¿Ya? ¿Quién más? Don Jorge, ¿usted qué opina? Obtener objetivos en común, pero más específico, don Raúl. Objetivos comunes. La empresa es creada con un fin. El fin de ella es incrementar, como después de leer su apunte, la riqueza de quienes la forman. Cuando yo me asocio con una persona, como lo dice la sesión pasada con don
don Raúl Rodríguez, ¿cierto? Y formamos la empresa, lo que buscamos es tener un objetivo común. ¿Cuál es? Tener riqueza, aumentar nuestro patrimonio, ¿ya? Hablamos de riqueza, que es patrimonio, que no es lo mismo que activos, ¿ya? No es lo mismo que activos, la riqueza, ¿ya? Lo que yo quiero es incrementar mi riqueza, y mi riqueza la mido de alguna forma por el patrimonio que tengo. ¿Y qué es lo que es el patrimonio? No es más que los activos menos los pasivos, ¿ya? Lo que quiero yo es incrementar esta riqueza, y por esa razón voy a crear la empresa. Y ahí, a continuación, tenemos listados cinco objetivos de una compañía. El primero es aumentar las ventas. La gente que trabaja en el área de venta, el área de marketing, van a por lo generalmente los van a evaluar por el nivel de ventas. Aumentar las ventas es bueno, ¿cierto? Los americanos dicen incrementar el market share, ¿cierto? Participación de mercado, ¿ya? El market share, si lo incremento, ¿cierto? Me va bien, y eso es bueno. Eso es un objetivo que buscan por general las empresas multinacionales. Cuando controlan sus filiales, lo único que están pidiendo es aumentar las ventas. Empresas más pequeñas, con cierto más a nivel local, más a nivel nacional, y aumentar las ventas. Y nos vamos con el segundo concepto, que es disminuir los gastos, ¿ya? Cuando yo rebajo los gastos, ¿puedo rebajar los gastos todo en la empresa hoy día, mañana? ¿Lo puedo hacer en forma directa? ¿Lo podría hacer o no podría hacer? Hoy día en sus empresas, ¿pueden rebajar los gastos la empresa si quiere? ¿Hoy día lo puede hacer o no? ¿Qué pasa si rebaja los gastos? Tal como está hoy día. ¿Cuál es el efecto? De rebajar los gastos hoy. ¿Qué pasa si rebajo los gastos? ¿Lo puedo hacer? ¿Aumentar el beneficio? ¿Está bien? No, está bien. Vamos a decir claramente que si bajo los gastos sobre utilidad. Pero pregunto algo más específico. ¿Lo puedo hacer? ¿Puedo rebajar los gastos hoy día? ¿O no? Eso es lo que pregunto. No estoy hablando que aumentan los beneficios al bajar los gastos. ¿Puedo, como empresa, bajar los gastos hoy? Esa es la pregunta de la audiencia. Escriben cortito solamente, ¿ya? Para ir analizando. A ver, cada uno de ustedes lo hace de forma más simple. Tiene un peso, ¿ya? Tiene un peso, ¿ya? La pregunta, si van al médico, ¿ya? Van a un cardiólogo, ¿qué les va a decir? Deben bajar de peso. Pregunta, ¿lo hacen o no lo hacen? ¿Van a bajar de peso? Usted sabe que a lo mejor tienen sobrepeso. ¿Bajan de peso o no bajan de peso? El mismo concepto. Si don Jorge baja de peso en forma inmediata o no, le aseguro que no lo va a hacer. Entonces viene la pregunta, intentamos, ya, pero ¿por qué vamos? ¿Por qué vamos al médico y nos dice que bajemos de peso? Entonces voy a hacer el comentario para hacerlo más simple de análisis. Vamos al médico y el médico nos encuentra con sobrepeso y vamos a bajar de peso. ¿Pero por qué vamos a bajar de peso? Si anteriormente yo tenía el mismo peso y nunca me preocupé del peso. ¿Por qué lo voy a hacer ahora entonces técnicamente? Es que ocurrió un problema. ¿Cuál problema ocurrió? Mire, me sube la presión. Tengo problemas a la rodilla. O sea, hay algo que gatilla el problema. Y la consecuencia la causa de ese problema es sobrepeso. Y por eso bajamos de peso. Por lo tanto, las compañías, mientras no tengan problemas las compañías, ¿cierto? Y estemos en escenarios positivos como los tenemos hoy día, mientras no tengan problemas, no reducen
los gastos y solo aumentan las ventas. Entonces, cuando estamos en periodo de crisis o recesión, viene la pregunta: ¿qué hacen las empresas dado que no aumentan las ventas? En ese caso, ellos reducen los gastos, ¿ya? Es el principio general. Si la empresa está dando para funcionar con el nivel de venta, los gastos no van a cambiar. Mientras ustedes se suban al auto y no hagan actividad física y sigan comiendo de todo y no tengan ningún problema, van a seguir comiendo lo mismo y no van a bajar de peso. Es la misma lógica. ¿Cuándo bajo de peso? Cuando tengo un problema y alguien me lo detecta, y la forma de solucionar el problema es bajando de peso. Entonces aquí ocurre lo mismo. En recesión, en crisis, cuando el mercado se aprieta, es más competitivo el mercado, ¿cierto? Viene el segundo foco de los objetivos, que es disminuir los gastos. Y a la larga, se reducen los costos de producción. Pero don Héctor, cuidado, ¿cierto? Porque hablo yo de la palabra, cuidado con la palabra, con el concepto de reducción. Cuando uno reduce costos o gastos, ¿cierto?, que no estaban vistos anteriormente, lo que tiende a disminuir o a rebajar es la calidad del producto, ¿ya? Eso, en el escenario ceteris paribus, en condiciones normales, la gente no rebaja los gastos, no hace ajustes. ¿Por qué? Porque conceptualmente viene el concepto de rebajar la calidad o los atributos del producto, ¿ya? Entonces nos vamos al tercer concepto, que es aumentar las utilidades. En la medida que yo aumente las utilidades, estoy aumentando las ventas y estoy disminuyendo los gastos. Y eso es concordante. Para cualquier escenario, un escenario boom, aumento las ventas. En un escenario recesivo, disminuyo los gastos. En ambos eventos, o en ambos escenarios, estoy aumentando las utilidades. Y eso es técnicamente más plausible, como objetivo de una compañía, ¿cierto?, aumentar las utilidades. Pero yo tengo el siguiente ejemplo. Tengo la empresa A que tuvo utilidades de 100 pesos y B tuvo utilidades de 100 pesos también. Y digo yo, hasta ahí, ¿son iguales las empresas? ¿Están bien las compañías? Pregunto, ¿cierto? Las dos ganaron lo mismo. Y es más todavía, puede tener una empresa C que ganó 110. Entonces pregunto, ¿es mejor C? ¿Es mejor la empresa C si ganó más utilidades que la empresa B y que la empresa A? Te escucho opiniones. O leo opiniones. Depende del contable que posea. ¿Qué quiere decir don Víctor con el contable que posea? Lo voy a dar con ejemplos reales en nuestro mercado financiero. ¿Se escucha cortado? A ver, ¿me escuchan bien? Pregunto nuevamente. Tengo la empresa C que ganó 110 y tengo la empresa A y B que ganaron 100 cada una. Por lo tanto digo, mejor empresa C. Y don Víctor me dice, depende del contable que posean. Pregunté yo, ¿qué es lo que es contable? Don Víctor, para usted. ¿Alguien más? Bueno, si ustedes tuvieran que elegir entre la AFP Cuprum y AFP Habitat, ¿cuál de ellas escogen? Es más eficiente C. No, viendo don Raúl, ¿cierto? Podemos hacer que voy a ser más eficiente. Vamos a ver. AFP Cuprum, ¿cuál de ellas van a elegir? La caja de dinero que tienen sin contar las ganancias a futuro. Don Víctor dice, la caja de dinero que tienen que contar sin contar las ganancias a futuro.
Volviendo al mismo ejemplo, yo le voy a decir lo siguiente ahora. Las ventas de A, las ventas de A son de 500, la de B son 600 y la de C es 400. ¿Qué pasa ahora? Yo le dije que la utilidad de A era 100, la utilidad de B era 100 y la utilidad de C era 400 ahora. Si les digo que C puede haber sido 1000, por ejemplo, de utilidad, cambia con los resultados anteriores, la respuesta es sí. Bueno, digo yo, si vendí 500 y la empresa A ganó 100, me ganó un 20%. Si la empresa B vendió 600 y ganó 100, me gané un 16%. Por lo tanto, mejor A que B. Si la empresa C hubiese vendido 400 y tuvo una utilidad de 110, ¿cierto? Se ganó un 225%. Fantástico. Pero si yo digo que la empresa C vendió 1000 en vez de los 400 y se ganó 110, entonces digo, ¿aumentó la utilidad o crece más la utilidad de la empresa C? Sí, pero eso es concordante con el nivel de venta que tiene la empresa C. La respuesta es no. Si en este caso C tiene ventas de 1000 y utilidad de 100, entonces es la peor. ¿Y qué estamos haciendo ahí? Fue la misma pregunta que les hice a continuación, que les hice posteriormente a la pregunta de ABC. ¿Qué prefieren, la FP Cuprum o la FP Habitat? Bueno, lo que estamos haciendo, lo que estamos comparando, es lo que los americanos llaman, y es típico, esto se compara en los negocios, yo lo voy a explicar, ¿cierto? Se llama Relative Performance Evaluation, que básicamente yo comparo las personas, comparo las empresas de acuerdo al rendimiento relativo que ellas tengan. En este caso, el concepto relativo son las ventas. El concepto por el cual estoy midiendo en forma absoluta son las utilidades, ¿ya? Por lo tanto, para decir si la ganancia de una utilidad de una empresa es buena o es mejor que otra, me falta una comparación relativa. ¿Y es relativa con respecto a qué? Relativa con respecto al nivel de ventas o de acuerdo al nivel de activos que tiene la compañía. Si pensamos, por ejemplo, que la empresa C ganó 110 y la empresa A ganó 100, pero la empresa C es el doble en inversión en activos que la empresa A, entonces pésimo negocio la empresa C. Eso es lo que estamos hablando. El concepto, las cosas se miden en forma relativas, ¿ya? Y esa palabra relativa llegamos al indicador de rentabilidad. Entonces, ¿qué prefiero yo? ¿Rentabilidad o aumentar las utilidades? Les pregunto ahora, a la luz de lo que hemos hablado. ¿Qué prefieren? ¿Aumentar rentabilidad o aumentar las utilidades? Me quedo escrito más o menos. ¿Qué preferimos? De las dos opciones, ¿aumentar la rentabilidad o aumentar las utilidades? Rentabilidad, don Jorge. ¿Y qué es lo que es rentabilidad entonces? ¿Qué es lo que es rentabilidad? ¿Cómo salga? De lo que han leído. Por algo se llama un charter. Después nos veamos cara a cara en octubre 20, ganancia respecto al capital. Perfecto, don Jorge. ¿Cierto? Vamos a decir que es el beneficio sobre lo invertido, ¿ya? Y eso puede ser el beneficio, puede ser utilidad sobre patrimonio, puede ser utilidad sobre el nivel de ventas, puede ser la utilidad, ya pongo una palabra, operacional, que es la utilidad que deja el negocio sin los gastos financieros, sobre los activos de la empresa, ¿cierto?
puede ser el margen o el resultado, mejor dicho, ¿cierto? La utilidad operacional, ¿cierto? Utilidad operacional sobre las ventas. O sea, nos vamos a llenar una serie de indicadores, ¿ya? Entonces estamos hablando de cifras relativas, y si son relativas, están expresadas en porcentaje versus que estén expresadas en peso, que son cifras absolutas. ¿Ya? De eso estamos hablando. Entonces, nosotros vamos a decir, vamos a aumentar la rentabilidad, y la palabra rentabilidad implica recursos limitados automáticamente, porque tengo una cantidad de recursos, y ¿qué tengo que hacer? Hacerlo producir lo más posible. O sea, esto está asociado al concepto de ser eficiente, ¿ya? Tengo pocos recursos y tengo que ser lo más rentable posible, y eso implica eficiencia en forma automática, ¿ya? Y vamos a colegir, ¿cierto? Como conclusión de esto, a la larga, es que vamos a aumentar el valor de los activos. A ver, aumentar, está mal escrito, ¿no? Aumentar el valor de los activos, pero es absoluto o relativo. Les pregunto a usted ahora. Dijimos que aumentar las ventas era bien, disminuir los gastos, positivo, pero es mucho mejor que las dos anteriores aumentar las utilidades. Pero ahora aumentar la utilidad, aumentar la rentabilidad, ¿cuál es la diferencia? Implica medición relativa ahora, con respecto a los recursos que tengo invertidos, que son escasos y limitados. Por lo tanto, como tienen costo, oportunidad de recursos, busco el concepto de aumentar la rentabilidad. Pero voy a concluir entonces ahora con la siguiente línea, que es aumentar el valor de los activos. Lo que quiero yo técnicamente en este proceso es aumentar el valor de los activos. ¿Volví atrás o no volví atrás? Le pregunto a la audiencia. ¿Está bien o no? ¿Estoy hablando de algo que es absoluto o algo que es relativo? Si acabamos de concluir anteriormente que lo relativo era lo más importante. Don Raúl dice es relativo. Y le pregunto, ¿por qué? ¿O cómo? ¿Cómo es relativo algo técnicamente que ¿por qué o cómo es relativo? Si pareciera ser que la palabra valor de los activos, la palabra es única, y por ende está hablando o denota un concepto de pesos más que un concepto de porcentaje. Y me dice don Jorge, sí, porque con el mismo activo puedo ganar más, pero aumentar el valor de los activos. ¿Por qué aumentar el valor del activo es relativo? Es lo que acaba de decirme don Raúl. Está bien, es relativo. ¿De qué forma es relativo? Capital intelectual, no dinero, no, estoy hablando de dinero aquí. Ahora dejamos la cosa romántica y hablamos de dinero aquí. ¿Por qué valor de los activos es igual a riqueza y es igual a rentabilidad? Eso es lo que estoy diciendo yo. Cuando hablo de valor de los activos, estoy hablando de la riqueza y estoy hablando de la rentabilidad. Lo que nosotros queremos es subir el valor del patrimonio, y el valor del patrimonio no es más que los activos menos los pasivos. Dado ese concepto, yo quiero aumentar el patrimonio o el valor del patrimonio de una empresa. Entonces, ¿qué es lo que hago? Subo los activos y bajo los pasivos, pero cada vez que pido pasivo tengo activos. Si me endeudo en la banca para comprar un terreno o construir una bodega, sube el pasivo y sube el activo, que es igual. Pero si tengo esa bodega y la puedo arrendar, y con eso, que es lo que arriendo, pago la deuda o pago las cuotas, entonces me queda plata, subir patrimonio. Eso es lo que estamos buscando. Por eso hablamos de aumentar el valor del patrimonio, que es exactamente lo mismo que aumentar el activo menos pasivo. Como los pasivos los vamos a dejar constantes, ¿cierto? E incrementar el valor de los activos. Pero viene la pregunta, ¿pero el valor de los activos es, en términos monetarios, absoluto o relativo? Y vamos a decir que es relativo. ¿Por qué es relativo? Porque nosotros vamos a utilizar el concepto de valor presente. El valor presente de los activos.
Ese es el valor. Lo que yo tengo que buscar es incrementar el valor presente de los activos. ¿Y qué es lo que es el valor presente? No es más que un flujo, ¿cierto?, dividido por 1 más la tasa de interés. Eso es lo que estoy diciendo, ¿cierto? Los flujos descontados en el tiempo, al periodo enésimo, ¿cierto?, es el valor presente. Por lo tanto, el valor de los activos no es más que el valor presente de los flujos que genera. Pero esa cifra es monetaria. Sí es monetaria, pero es relativa. ¿Y por qué es relativa? Estimado alumno, lo que vimos en la clase pasada. ¿Por qué va a decir que es relativa? Que el valor de los activos es igual al valor presente de los flujos que generan estos activos. ¿Por qué es un concepto relativo y no absoluto? ¿Relativa con respecto a qué? Espero respuestas. Don Jorge, don Héctor. Don Héctor lo he visto poco. Don Raúl. ¿Porque se deprecian? No. Olvidemos los conceptos de depreciación, olvidemos los conceptos de gasto. Estamos hablando hacia el futuro. Quiero la palabra ¿por qué definí como el valor presente de el valor de los activos, el valor presente de los activos? ¿Por qué digo que es un concepto relativo y no absoluto? Para que sea relativo lo tengo que comparar con algo. ¿Con qué lo estoy comparando? ¿Con qué comparo? Igual que comparamos las utilidades con respecto a las ventas, las utilidades con respecto al capital, las utilidades con respecto al nivel de activos. Yo le comparo el valor presente de los flujos comparado con qué, para que sea relativo. Don Víctor. Con el valor futuro, ya, relativo al costo de oportunidad. Fíjense la expresión que describí en forma algebraica, los flujos descontados por 1 más R. Si el flujo es 100 pesos, es 110, lo divido por 1 más la tasa de interés, que es el 10%, esto me da 100 pesos. Hasta ahí, ¿ok? Si los 110 le quito el costo de oportunidad, que es el 10%, valen 100 pesos hoy día. Hasta ahí estamos, ¿no? Eso está en los apuntes que yo le entregué, que les preparé, más las lecturas que tienen complementarias. 110 descontado al 10% vale 100. O sea, si el activo paga el próximo año 110, ¿cuánto vale ese activo hoy día? 100, el valor de los activos. Yo lo que quiero es incrementar el valor de los activos. Entonces, pregunto, el activo vale 100. Debe valer 100. Eso es lo que dice, vale el valor presente de lo que genera 110 el próximo periodo. Y le quito el costo de oportunidad a ese activo, vale 100. En todo caso, la gente que sabe contabilidad, ¿cierto?, es, hoy día, la IFRS me dice que es el fair value, el valor del activo es el valor presente de lo que genera, ¿ya? Vale 100 el activo. Entonces, pregunta, si el objetivo es aumentar el valor del activo, ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? Tiene que pasar dos posibilidades. ¿Cuáles son las dos posibilidades para que suba el valor del activo? Tal como lo hemos definido aquí. ¿Cuáles son las dos posibilidades para que ocurra esto?
Aumentar el flujo, bien, don Víctor, ahí está la primera. Aumentar el flujo. O sea, esto es lo que uno puede escuchar en Chile, el IMASEC, que aumente el PIB, ¿cierto? Que aumenten las exportaciones. Aumentar el flujo es incrementar el valor de los activos. Y como dijo don Jorge, que caiga la tasa de interés. Bien, don Jorge. Ahí están las dos posibilidades: que suba el flujo y que la actividad económica crezca, y por eso el ministro de Hacienda está tan preocupado del tema, ¿no? Y por otro lado, cuando la economía cae en etapas recesivas, se complican, y para que valgan los activos más, y porque quieren que valga más la economía cuando está en recesión, para que haya más producción. Pero ¿cómo hay más producción después de una recesión? Bajar la tasa de interés. ¿Y por qué? Porque sube el valor de la garantía. Me explico, el activo va a generar más ahora, vale más. Si cae la tasa de interés, como dice don Jorge, baja la tasa de interés, sube el valor presente del activo. Sube el valor del activo, y al subir el valor del activo, el banco lo tasa mejor o peor. Mejor. Y por lo tanto, al tasarlo mejor, aumenta el crédito. Y al aumentar el crédito, aumenta la producción, aumenta la inversión. De esa forma sale la economía adelante en etapa recesiva. Por eso la crisis subprime, ¿cierto? La tasa llegó al 0% para prestar. ¿Para qué? Para que la economía se activara. ¿Ya? Los gobiernos compraron al 100% el valor de la deuda, de los activos que tenía invertido la banca en la crisis subprime, ¿cierto? Eso ocurrió en Estados Unidos y en Europa. De esa forma sale adelante el país. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, hablamos de valor presente de las cosas. ¿Ya? Por lo tanto, eso es lo relevante. Por eso tengo que hablar siempre del valor presente. ¿Ya? Vamos a hablar del concepto de la trilogía. ¿Ya? En su apunte hablé de la trilogía de riesgo, retorno y liquidez. Yo no puedo tener las tres cosas al mismo tiempo. Eso es imposible. Tengo que elegir. Lamentablemente tengo costo de oportunidad. Riesgo, ¿qué es lo que es riesgo? Es todo aquello que genera un evento adverso. ¿Ya? Que haya un evento negativo. O sea, por ejemplo, yo tengo A, que me da menos 10%, y B, que me da, supongamos, esto es un juego, voy a escribirlo de una mejor de una posibilidad. Es un juego entre obtener A o B. A es más 10% y B es menos 5%. ¿Cuál es el riesgo? Tengo un juego entre obtener A o lograr B. Si obtengo A, gano un 10%. Si obtengo B, pierdo un 5%. ¿Cuál es el riesgo aquí? Les pregunto a ustedes, ¿cuál es el riesgo en este juego? ¿20? ¿Por qué, don Jorge, 20? Si tengo 10 y 5. Y los eventos son con igual probabilidad. Los eventos. Don Víctor 5. ¿O le podemos poner don Víctor mejor menos 5? ¿Cuál es el riesgo del juego? Es sacar A o B. ¿Ok? Pero ¿cuál es el riesgo de verdad? ¿Es riesgo sacar u obtener B? Y B es igual a menos 5%. Ahí perdí. Vamos al juego 2. A me da 10% y B, la posibilidad de sacar B, me da más 2%. Repito, el juego anterior tenía más 10 y menos 5, y el resultado adverso era B, sacar menos 5 o obtener menos 5. Ese es el riesgo. Hago un juego 2 ahora, lograr A con 10% y B con 2% positivo. Le pregunto aquí a la audiencia, ojo, me equivoqué,
¿hay riesgo en este juego 2 o no hay riesgo en este juego 2? Les pregunto. Le pregunto a la audiencia, ¿tengo riesgo en este juego, no? Los dos resultados son positivos, don Víctor. Don Raúl, perdón. ¿Hay riesgo de ganar menos? Bien, bien, don Víctor. Hay riesgo de ganar menos. Espero ganar, si juego, espero ganar 10. Pero si me saco B, que es más 2, perdí, porque gané menos. Ahí está el riesgo. Bien. Vamos a hablar de retorno ahora. ¿Qué es lo que es retorno? Retorno es el beneficio que uno espera recibir, no es que sea cierto, espera recibir dado el nivel de riesgo. O también vamos a decir lo siguiente: si el individuo tiene o hace una inversión en A y espera ganar una rentabilidad, fíjese, estamos usando los términos ahora, ganar 10%, y tengo la inversión en B y esta puedo ganar 9%, y ambas tienen el mismo riesgo, entonces ¿cuál elijo? La seleccionada es B, claramente. Al mismo riesgo es B, ¿ya? Estoy viendo atrás de las páginas, a ver. Acá. Ya, aquí, estimados alumnos, les puse la gráfica de riesgo-retorno. En el eje X está el riesgo, y el riesgo está medido como la volatilidad o el sigma, que es la varianza o la desviación estándar. Y la seleccionada es A, efectivamente es A. Perdón, don Raúl. ¿Ya? Veamos la gráfica siguiente. En el eje X tengo la varianza, que es el riesgo, y en el eje Y tengo el retorno. Ahí está el concepto de riesgo-retorno. ¿Y qué apreciamos? Que la línea tiene pendiente positiva, ¿cierto? ¿Y qué implica que sea pendiente positiva? ¿Qué implica que sea pendiente positiva? ¿Qué implica que tenga, no sea la inversa? Que tenga pendiente positiva implica que mientras más ¿qué? Más riesgo, mayor retorno. ¿Vieron, Raúl? Mientras más riesgo, que es la varianza, vamos a decir, de las cosas, la volatilidad, entonces mayor retorno. Y nos va a poner el apellido siempre, por favor. Esto es ex ante. Mientras más riesgo o varianza, mayor retorno esperado. Eso es lo que pretendo ver. Por lo tanto, en la misma gráfica que tienen ahí, es exactamente la misma estructura que tiene, ¿cierto?, la categorización de las garantías exigidas en el plan de cierre: pagaré de Banco Central, depósito a plazo, leche hipotecaria, cuota de fondos mutuos, acciones nacionales, acciones internacionales, y luego están los derivados financieros, que lo vamos a ir viendo después en el transcurso de la sesión. ¿Ya? Ese es el concepto. Ahora vamos a hablar de liquidez. Algo mencionaba la palabra liquidez en la sesión pasada. ¿Qué es lo que es algo líquido? ¿Qué es lo que es liquidez? ¿Qué es lo que es liquidez?
es efectivo, lo que se tiene, a ver, voy corrigiendo al tiro, lo que se tiene se llaman, ahí está. Lo que yo tengo se llama activos. Todo lo que yo tengo es activos. María Karina, muy buenas noches. Lo que se cuenta de inmediato, ya, está bien. El efectivo ya podría ser. Vamos a ser un poquito más específico. Un activo es líquido. Un activo es líquido, quiere decir que tiene el concepto de liquidez, cuando puedo transformarlo en dinero en un corto periodo y a su valor de mercado. Son dos condiciones que se deben cumplir. Cuando puedo transformar ese activo en dinero en el corto plazo, en un corto periodo y a su valor de mercado. Estimados alumnos, tengo un Hyundai Santa Fe. Lo vendo en 500.000. Pregunta: ¿es líquido el Hyundai Santa Fe o no? Tengo un Hyundai Santa Fe, lo vendo en 500.000, ¿es líquido ese Santa Fe? No. ¿Por qué no, don Jorge? ¿Por qué no, don Raúl? ¿Lo hice dinero en el corto plazo? ¿Sí o no? Sí. ¿Lo hice al valor de mercado? No, exactamente. Las acciones son más líquidas que una retroexcavadora. ¿Las acciones son más líquidas que una retroexcavadora o no? Eso es el concepto de liquidez. Sí, ¿por qué? Porque las acciones las puedo vender al precio de mercado, que es conocido, en 48 horas. El precio de mercado de las acciones es conocido y en 48 horas la hago plata. ¿Puedo vender la retroexcavadora en el corto plazo? La respuesta es no. El precio es desconocido y demora encontrar un comprador de esa retroexcavadora que le acepte las condiciones que está y pague el precio que vale. ¿Ya? Por esa razón decimos que es menos líquida la retroexcavadora. Ya, vamos ahora en aras del avance de los 10 axiomas. Mejor dicho, leo de la audiencia. Que me den un axioma, al menos. Cada uno va a tipear una hora de forma distinta y van a empezar a comentar. A ver si entendieron exactamente lo mismo. Para eso le subí las lecturas. Se llama, por lo menos la que yo mandé, se llama 10 axiomas. Ese es el titular de ella. ¿Ya? Leo de la audiencia un axioma, al menos. El valor de dinero del tiempo, ya. El valor de dinero del tiempo es el segundo axioma. Bien. Es el segundo axioma. ¿Ya? ¿Y qué implica el segundo axioma? Bien, don Víctor, es el primero. Equilibrio, riesgo, rentabilidad. Lo que acabamos de hablar un poquitito recién. El segundo axioma, ¿qué es lo que decir para los presentes? Lo que hemos hablado hoy día, ¿cierto? De forma natural. Partimos diciendo, fíjense dónde partimos. De los objetivos de la empresa, y en forma automática hablamos del axioma 1 y número 2 de finanzas. Rápido. Cayó solo en forma natural.
¿Ya? El segundo axioma es el valor presente. ¿Qué quiere decir que el valor presente? Las cosas valen por los flujos que generan hoy. El flujo, los flujos son medidos hoy a su costo de oportunidad. ¿Ya? Y eso fue lo que hablamos como flujo partido por 1 más la tasa de interés. Eso es lo que importa. Hay que contar los flujos, ¿ya? Y ese es el principio básico. Y por eso ustedes, en la clase siguiente, ¿cierto? Y quizás en otro curso, hablaron de técnicas de evaluación de proyectos. Y a esto les pasaron, entre otras cosas, les pasaron, ¿cierto? Y uno asociará, vamos a averiguar un poquito acá, el valor presente neto. Valor presente, lo mismo. Los flujos son descontados al valor en el costo de oportunidad futuro, medidos hoy día. Y ahí está la técnica del valor presente neto, ¿ya? El axioma de riesgo-rentabilidad es con lo que vemos en la gráfica, ¿cierto? Vemos en la gráfica, ¿cierto? Que nos dice que mientras mayor el riesgo, mayor es el premio que deberán pagarme por el riesgo a asumir. O sea, si el riesgo es, por decir algo, es 10% y el retorno es 20%, entonces, lo que está diciendo el concepto, si el riesgo es 15%, espero recibir por sobre el 20%. Eso es lo que estamos diciendo. Si el riesgo es 10 y el retorno es 20. Entonces, si el riesgo es 15, espero ganar técnicamente más de 20, que en el caso cuando ocurría el riesgo con 10. Ya, eso estamos diciendo. Y eso está dado por la gráfica. Ya. Otro axioma habla, dice, se lo voy a traducir, ¿cierto? Decía tesorería versus, a fin de cuentas, ganancias. No sé si la ganancia es la palabra exacta. Pero para efectos prácticos estamos hablando flujos de caja versus utilidad. De esto estamos hablando. Tesorería versus ganancias, o exactamente lo mismo que hablar flujos de caja versus utilidad. ¿Qué prefiero? Es lo mismo, utilidad igual a caja. ¿Es lo mismo el concepto? ¿Por qué no, Karina? ¿Por qué no? No es lo mismo, Karina. Utilidad igual ganancia, ya, pero ¿por qué no es igual utilidad caja? ¿Por qué no es igual? El flujo de caja es para gastos de la empresa, ya. ¿Qué más? Karina, a ver. ¿Por qué utilidad no es igual a caja? Quiero llegar un poquito a saber quién sabe un poquito más de lo que estaba mencionando en la lectura. A ver. Don Víctor. Don Héctor. Flujo de caja, un concepto económico que es el conjunto de ingresos menos egresos. Ya. Eso es flujo de caja neto, ¿cierto? Los ingresos menos los egresos. Pero ¿por qué hay que mirar los flujos? ¿Por qué mirar los flujos de caja y no la utilidad? Eso es lo que dice el axioma número 3. ¿Por qué?
Espero la audiencia. ¿Por qué? Y es una sesión que grabé, le hice el énfasis, el hincapié de por qué los flujos y no las utilidades. Porque se tiene que ver si son flujos que se obtiene el... No se rían, ¿ah? El van, está bien, si entendí, Macarina. Porque se tiene que ir con los flujos que se obtienen del van. Aquí todavía no hablamos de van, ¿ya? La respuesta es más simple. Con caja se compra... Bien, Karina. Pero ¿sabes lo bueno que su huevo está aprendiendo finanzas? Ya sabe tibiar van ya. ¿Ah? Eso es lo bueno. ¿Sabe lo que es van ya? Miren, chiquitito sabe lo que es van. Bueno, con caja se compran huevos. Y no con utilidades. ¿Por qué? Porque la utilidad se calcula sobre un concepto de vengado. Y la caja es un concepto que es efectivo, no es que sea mentira, o real, o percibido. Yo hago una venta a 180 días, hoy. Pregunta, ¿tengo caja? Ups. ¿Tengo caja? No, bien, don Víctor, no. ¿Tengo utilidades? Sí. ¿Puedo comprar huevos? La respuesta, claramente, como dice don Víctor, no sabemos. ¿Cómo, Karina, no sabemos? Sí sabemos. ¿Tengo utilidades? Sí. ¿Tengo flujo de caja? No. ¿Puedo comprar huevos? No. A 180 días, pero la empresa no viene a 180 días. Pago sueldos con utilidades a 180 días. No, ¿cierto? Por eso requiero caja. Y fíjense, en caja requiero liquidez. Para manejar la liquidez, ¿cierto? Los recursos, los flujos de caja, necesito liquidez para pagar, para comprar, pagar sueldo, pagar las cuentas, pagar los proveedores, pagar los bancos. Requiere un grado de liquidez. Pero, tiene un costo ser líquido, o tener caja, o tener depósitos a plazo. Costo alternativo, bien, Karina. Costo de oportunidad. Tienen un costo de oportunidad. ¿Y cuál es el costo de oportunidad en una empresa de tener caja, de tener depósito a plazo? Cuentas por cobrar a 180 días. Cuentas por cobrar a 180 días. Tener caja. ¿Cuál es su costo de oportunidad? Cuenta por cobrar 180 días, caja. ¿Cuál es el costo de oportunidad de ellos? ¿No ahorrar? No. Entonces ya tenemos, juntamos recursos, juntamos caja, juntamos cuentas por cobrar. Pero yo empiezo a almacenar más de esto, almaceno más. ¿Me sirve o no me sirve? ¿Tengo liquidez? Sí. Pero no tengo, o tengo muy poca, ¿qué cosa? Como dice el profesor Rosa, no, sí, el profesor Salomón, completa la oración. Pero no tengo, o tengo muy poca, ¿qué cosa?
No es tasa de interés, Karina. Ya vamos más específicos. Hoy día estamos hablando de empresas ya. Estamos linkeando empresas con instrumentos financieros y del mercado financiero, con los axiomas. Pensemos en una empresa. La empresa tiene activos. La pregunta es, ¿cuáles activos tiene una empresa? Lo voy a clasificar, y no sé si manejan un poquito bien la información financiera. Tengo activos corrientes, como caja y cuentas por cobrar. Tengo activos no corrientes, como activo fijo, mineral, máquinas, etcétera. ¿Está claro, no? O sea, la empresa tiene dos activos, flujos de caja. ¿De dónde vienen los flujos de caja? Los activos. Bien. Pero tengo dos tipos de activos, los corrientes y los no corrientes, que original, es así. O sea, estoy hablando de un balance, de un estado de situación financiera de la empresa. Los activos corrientes, como la caja y cuenta por cobrar, ¿generan liquidez? Sí, porque los transformo en dinero rápido a su valor de mercado para pagar las cosas. ¿Y qué es lo que tienen poco o qué lo tienen? Rentabilidad. O sea, la liquidez va en contra de la rentabilidad. Entonces, si tengo más caja y empiezo a vender y dejo la caja guardada en el banco, ¿qué empecé a dejar de ganar? Rentabilidad. Entonces, ¿cómo gano rentabilidad? Pues usted lo acaba de decir recién, arriesgando más. Esa es la trilogía, el principio de acción a 1. Y si arriesgo más, ¿cómo arriesgo más? Invirtiendo en activos. ¿En cuáles activos? En activos fijos. Eso es rentabilidad. Eso es riesgo. En la medida que yo hago un proyecto minero, por eso los proyectos mineros son complicados, en el sentido que requieren mucha inversión y el riesgo es mayor. Tengo todo o nada, no me puedo hacer de un pedacito, ¿ya? Por lo tanto, en la medida que yo no invierta en papeles, fíjense lo que le voy a decir, no invierta en papeles, que está en la gráfica que está aquí arriba. ¿Dónde me conviene tener la plata? En los activos no corrientes, en activos fijos, como son minerales, maquinarias, porque eso producen flujo de caja. Los depósitos a plazo producen una pequeñez de rentabilidad, muy poca rentabilidad un depósito a plazo, pero tiene mucha liquidez. Y lo que pide el gobierno en su ley es que tengamos activos guardados, no en maquinaria, no en terrenos, sino en depósito a plazo, en depósito de hecho hipotecaria, en pagaré de Banco Central. O sea, mira la palabra de expresión, en cosas fome, porque los flujos de caja están en los activos reales, en los activos fijos. Tengo más activos fijos, tengo más rentabilidad, pero tengo más riesgo también, eso ya lo estoy corriendo. Y ahí está la trilogía con la cual yo quería técnicamente explicarle a ustedes el concepto de riesgo, retorno y rentabilidad. La empresa tiene riesgo por definición, ¿cuándo? Tiene activos reales, activos físicos, activos no corrientes, o sea, activos fijos, minerales, ¿ya? La liquidez son recursos de corto plazo que son fácilmente transformables en dinero, ¿ya? Y hay un principio que bueno, Karina, hay un principio que a mí me gustaría que ustedes lo lean bien, es el concepto de, y me da un minutito el soporte técnico, por favor, un problema de agencia. Y para eso, vayan a la clase ejecutiva.cl, clase ejecutiva.cl, y justamente los días martes, ¿cierto? Vean las clases del día martes, pueden bajarlas, ¿cierto? Pueden bajarlas directamente, ¿cierto? Y ahí escribo con respecto a los conceptos. En la clase de ayer hablo del concepto de riesgo, justo, para que lo lean, ¿ya? Y el concepto de costo de agencia, problema de agencia, que está en el número octavo, noveno, décimo, en el séptimo lugar de los criterios, de los axiomas, de finanzas, problema de agencia, ¿ya?
Queda pocos minutos, voy a seguir avanzando igual, pero ya les dejo lanzado para que bajen el material ustedes mismos, lo vayan leyendo, ¿cierto? Son las últimas clases, y hablemos del problema agencia. Y problema agencia, y por eso después termina con un concepto de ética en los negocios, o comportamiento ético. Problema agencia fue la polar, ¿ya? Más claro, para ustedes entender el problema agencia, es el enriquecimiento de los gerentes a costa de los accionistas y acreedores. Eso es el problema de agencia. Los tipos son más vivos que los dueños y los perdón, la página de clase ejecutiva no carga, profesor. Lo hace después, cuando salgan de la conferencia, ¿ya? Lo hace después Karina, cuando salgamos de la conferencia lo saca usted misma, ¿ya? Entra hace el download y va a ver una foto media conocida ahí seguramente, que es la misma cara que está viendo aquí, más estilizada, sí, ya hay un retoque ahí, maquillador y cuanta chaya, pero en fin. Y esa foto me la sacaron en la escuela europea, fue el periodista del Mercurio y me sacó la foto allá, por si acaso. Bueno, el concepto de la polar la empresa La Polar es un problema de agencia, ¿cierto? El tema de Pablo Alcalde con las reprogramaciones es costo puro, costo agencia, ¿ya? La pantalla engañadora, no. Está bien, pues Pablo Alcalde, repito, con las reprogramaciones de La Polar es un costo agencia. Él técnicamente manejó las cifras. ¿Y para qué hizo eso? Para enriquecerse. ¿Quiénes perdieron en La Polar? ¿Quiénes perdieron en La Polar? Antes que se nos acabe el tiempo, le pregunto a la audiencia, apuesten si se van a equivocar. Delito, promoción de vida y estafa, exactamente, eso es. Pero cuando el tipo ya lo descubre, es un delito. ¿Quiénes perdimos nosotros? Yo no perdí. En teoría no perdí, salvo por los fondos de pensiones. Los que perdieron fueron los accionistas, bien, don Raúl, muy bien. ¿Perdieron los acreedores? También, pero los que perdieron más fueron los accionistas. La acción costaba 2.500 pesos y cayó, ¿cierto? Y la acción cayó a 250 pesos. O sea, la AFP, bien Karina, ahí perdí yo, por la AFP, yo no tengo acción en La Polar, no me tincó La Polar. Después le voy a explicar por qué no me tinca La Polar, cuando nos veamos, pero efectivamente yo perdí por los fondos de pensiones. Pero como dice don Raúl, correctamente, ¿cierto? Los que más perdieron La Polar, y si ustedes se acordarán, ¿cierto? Eran los Paretos, ¿cierto? Que alegaban ahí que habían perdido su plata, perdieron los accionistas. Ellos los que perdieron más. Luego perdieron los acreedores. El público perdió, pero perdió, se le arregló, pero los accionistas no hay arreglo, ¿ya? Así que lean la clase, en la clase